patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Solo corresponde dar cuenta de un conjunto de comentarios y observaciones que ha hecho llegar hoy día la subsecretaría respecto de las indicaciones a este proyecto de ley. Eso es todo la cuenta, Presidenta. Ya. Y por Presidenta, lo tanto, fue distribuido por sí, correo a ustedes, ¿no? Ya. Señor senador Rabindra Quinteros. Presidenta, por favor, si me permite, unos 3 o 4 minutitos para hacer alguna... Ya. Señor subsecretario, quiero saber qué pasa que nos ha concretado la apertura del registro de la categoría abusos en las regiones 10ª y 11ª, porque para mí es el punto de partida para cuantificar los actores del futuro plan de manejo. Yo sé que ha habido reuniones con los dirigentes, con los funcionarios, pero sería bueno saber para informarle a la gente. Segundo lugar, he recibido una comunicación de los pescadores, voy a decir, del río Pudeto, del Pedro Nolasco de Maullín y del río Maullín, con respecto al decreto de renovar y ampliar el área de plagas de alfa epifitas filamentosa. Yo entiendo, ellos también entienden el problema, qué sé yo, pero yo quería manifestarle, señor secretario, si podemos hacer gestiones para solucionar este problema. Son muchas, miles de las familias que viven de estos ríos, y acá esto se ha provocado por la falta de, digamos, cuando se construyeron el puente Pudeto y otro, el volumen de agua se ha, ¿cómo se llama?, ha bajado, no hay una aireación, no hay una buena ventilación, por decirlo de una manera, y también el embancamiento del río Pudeto. Entonces, si podríamos hacer las gestiones para tomar carta en el asunto y buscar la solución, porque la solución ahí están dada, primero hacer los estudios previos de las instituciones a quien le corresponde, después gestionar una solución para mejorar los actuales niveles del flujo de la corriente en la barra de la desembocadura del río Pudeto. Tengo fotografías y videos, qué sé yo, cómo está embancado ese río, y es bastante. Hacer un estudio hidrodinámico que permita saber dónde habrá que incidir, cómo y cuándo. Bueno, eso los técnicos saben mejor que uno. Entonces, a ver si le podemos hincar el diente a este problemita de estos 3 ríos. ¿Eh? Y, por último, yo la semana pasada le consultaba con respecto a los efectos de la pandemia en la pesca artesanal y los avances en caletas en términos generales y en particular la situación de la caleta de Pichirangui en la 4ª región. Eso por mi parte. Por favor. Gracias. El senador subsecretario. Gracias, Presidenta. Me referí muy brevemente a esto. En el tema del registro de uso, efectivamente hemos tenido varias reuniones, estamos avanzando bien en eso, diría yo. Hay unos temas que cautelar, porque en el fondo el registro no se puede llegar a abrir, porque entrarían todas las personas, y hemos estado negociando naturalmente con los de Quellón y con los de Aysén, para que el registro se abra para aquellos, o mejor dicho, permita que aquellos que están ejerciendo hoy día la actividad y que pertenecen de alguna manera a esas organizaciones pues, se puedan regularizar. Entonces, estamos haciendo los ajustes finales y yo creo que eso va a estar listo la próxima semana, digamos, el procedimiento definido. Pero ese era un poco el sentido. Así que yo en eso le digo que hemos hecho buenos avances y me parece que no deberíamos tener problemas para resolverlo en cuanto a procedimiento la próxima semana y tenerlo habilitado y operando, digamos, dentro del curso del mes. El segundo, el río Pudeto, el río, bueno, todos los que usted mencionó, el referente a plagas, eso corresponde específicamente a la parte ambiental que nosotros tenemos dentro de la subsecretaría, y por lo tanto esa información y las gestiones que se puedan hacer se le prefiero mandar por escrito a la comisión para que lo conozca todo el asunto, pero no podría hoy día decirle en concreto en qué está porque lo desconozco sinceramente. No, subsecretario, perdón que lo interrumpa. No, si estoy de acuerdo con usted. Yo tengo toda la información acá, los decretos. Es nada más que para que provoquemos una solución a ese problema.
Por lo mismo voy a requerir, digamos, la información y si hay que tomar alguna decisión, digamos, o coordinar alguna situación que haya que hacerlo. Exactamente. No se preocupe que lo vamos a hacer, pero lo importante es que se lo vamos a informar dentro del curso de la próxima semana. Okay. Respecto de lo que usted consultó la semana pasada sobre el tema de caletas, algunas caletas en particular, otra situación en general, yo le respondí por escrito a la comisión y en ese sentido, digamos, dimos una información general, haciendo hincapié en que el tema de caleta le corresponde específicamente a Cernapesca y ellos están con la información al día de cada una de las caletas. Entonces, sobre ese punto, si la presidenta sí lo estima conveniente, para poder dar cuenta de eso, doña Alicia Gallardo, digamos, la directora del servicio, podría perfectamente darle esta información un poquito más completa y específica. Perfecto, gracias. Alicia. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Gusto saludarlos. Bueno, efectivamente nosotros voy a partir por los datos más positivos. De las 92 caletas que ingresaron a la ley, tenemos ya 2 que están en su etapa final, que ya tienen el plan de administración aprobado por el Comité Intersectorial, que es Caleta Camarones en Arica y Caleta Chañaral Aceituno en Atacama. Nosotros esperamos firmar el convenio de uso durante los próximos días. Esas caletas están listas, o sea, ya pueden empezar a hacer su administración los pescadores artesanales. Luego tenemos 17 caletas que tienen el decreto de destinación otorgados y por lo tanto esa les corresponde que los pescadores presenten el plan de administración. Nosotros como Cernapesca hemos ayudado mucho en esto y que la comisión lo apruebe, ¿ya? Yo le puedo mandar, seguramente el subsecretario se lo mandó por regiones. Y luego hay 69 caletas que están ingresadas a trámites y que están en el procedimiento cartográfico y procedimiento de análisis de la posición, etcétera. Así que yo creo que vamos avanzando. Las 2 noticias de las caletas con el convenio de uso creo que dan el punto de inicio a la ley de caleta. Respecto a caleta Sierra, a caleta Pichidangui, tenemos, esa caleta costó mucho acordar el espacio porque había una pugna en la localidad, pero hubo una muy buena gestión de nuestra directora regional y logramos ingresar la información a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y el decreto está en análisis en el Departamento de Concesiones Marítimas, que ya nos comunicamos con ellos para que lo apuraran porque efectivamente esa caleta ya está lista. Entonces creemos que va a salir dentro de los próximos 15 o 30 días. Esa es buena noticia también. Perfecto. ¿Me podría mandar lo relacionado a las caletas de la 10ª región? Ni un problema, le hacemos un reporte, senador. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Ok, gracias. ¿Estamos entonces, senador? Sí, solamente agradecerle al subsecretario que nos haya escuchado con el tema de la sardina austral. Gracias, subsecretario. Ok. Vamos entonces, secretario. Si me permite, lo que pasa es que digo lo mismo cada vez que me preguntan o me dicen algo de las cuotas. Eso no depende del subsecretario, ni para bien, como en este caso, ni tampoco para mal cuando bajan las cuotas. Depende del comité científico y fue el comité científico el que determinó que por la información disponible que tenía, correspondía aumentar la cuota y afortunadamente hubo un aumento significativo que benefició principalmente a los lagos y a Aysén. Pero no me agradezca a mí porque no tuve nada que ver en esa decisión, solamente la sancionamos. Bueno, ya que usted fue el que provocó esto, ¿no se puede hacer el estudio que hacen en vez de marzo, en enero? Lo ignoro, digamos. Esas son razones entre biológicas, científicas, económicas. Recuerde que tenemos un solo barco para hacer todos los cruceros, digamos, y los otros se contratan eventualmente pequeños. Pero desconozco en verdad si el cambio de fechas podrá ser más útil. Lo voy a consultar en todo caso y le comunicaré lo que me dicen en el IFOP. Claro, lo que pasa que la cuota se fija en marzo y en marzo empiezan el estudio, porque hagámoslo antes para ver si... No, es que la cuota se fija en noviembre, digamos. A ver, ¿les parece, ya, estamos. senadores y subsecretarios, que invitemos al IFOP para hablar de este tema en otra sesión para que abordemos esto? Porque es un tema que se repite, entonces... Totalmente de acuerdo. Ya. Secretario, anotémoslo para cursar invitación ya a la próxima sesión y abordamos este tema. Vamos, secretario, con las indicaciones. Sí, señores senadores, como comentaba en la cuenta, se ha recibido hoy un documento con observaciones de la subsecretaría respecto de las indicaciones
15 a la 50 aproximadamente. Y la 15 y la 24 están pendientes. La 24 y la siguiente, digamos, hasta el final. No sé si ustedes quieren partir por la 15 y la 24 y luego seguir el orden del comparado. Claro, vayamos terminando si está el punto de vista del Ejecutivo. Vamos a estar hasta la 1 hoy día, colegas, porque la sesión de las 3 hace que tengamos que desplazarnos con tiempo por los controles sanitarios. Vamos. Presidente, entonces, ¿le parece ir a la 15? Sí, por favor. La 15 está en la página 9 del comparado. Comparta pantalla. Sí. Evelyn, por favor. Se la puedo leer mientras tanto. Es del señor Quinteros, que añade en el artículo 3º un párrafo final en la letra A. Ese artículo 3º se refiere a las medidas de prohibición y de administración que puede adoptar el Ministerio en relación con el manejo de los recursos hidrobiológicos. La letra A, que está aprobada en general, dice, reemplazas en los párrafos primero y tercero la frase por especie por para una o más especies. De modo que la letra A diría veda biológica para una o más especies. La indicación propone agregar al final de la letra A un párrafo del siguiente tenor. Los planes de manejo de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos podrán considerar que una porción no superior al 25% de las cuotas de extracción anuales sean extraídas en periodo de veda. La subsecretaría propone una alternativa, que es en lugar de modificar la ley en el artículo 3º, hacer la modificación en el artículo 55, letra C, para agregar al final de ese primer inciso lo siguiente. Para especies principales del plan de manejo y cuyo destino sea el consumo humano directo en fresco, las cuotas autorizadas en el seguimiento respectivo podrán ser extraídas durante periodos de veda biológica en un máximo del 10% de las mismas. La continuidad de esta autorización podrá ser suspendida de acuerdo al análisis particular de la situación del área de manejo y del recurso que se trate. ¿Esto iría en qué indicación? En la 15, senador. No, la no, 15 pero usted dijo... ¿Ah? Sí, es la indicación 15. No, que... está bien. Pero algo le escuché que el Ejecutivo había propuesto trasladarla a otro artículo. Sí, al artículo 55C, que es el que estoy buscando en el computador para escribirlo. ¿Me permite, Presidenta? Senador. Yo tengo un comentario. Bueno, mi propuesta era el 25%. Y yo recuerdo que el Ejecutivo había propuesto un 15%. ¿Por qué ahora lo baja al 10%? Ejecutivo. Gracias, Presidenta. La verdad es que esta propuesta que nosotros hicimos trata de abarcar por completo todo, es decir, restringe lo que es solamente los recursos bentónicos principales de esa área de manejo y específicamente del 10 al 15%. La verdad es que no recuerdo cuando propusimos el 15. Sí, en esta última discusión estuvimos de acuerdo en el 10. Si quiere discutir sobre el porcentaje en particular, esto es una cuestión, el senador propuso el 25, nosotros creemos que el 10 es más razonable, pero es algo que podemos dejar abierto. No sé si me permiten darle la palabra a Mauro para que explique más concienzudamente si acaso el porcentaje tiene alguna razón particular, digamos, o es simplemente un tema de precautorio, criterio precautorio. Claro, Mauro. Sí, con su permiso, presidente, y los saludo a todos los senadores y senadoras. La propuesta original que habíamos hecho efectivamente abarcaba el 15%, pero también tenía una restricción, digamos, en el sentido de que en esa misma indicación habíamos puesto que se iba a autorizar, digamos, una vez cada 3 años. Acá eso lo estamos levantando y lo estamos dejando autorizado, digamos,
para todos los periodos, salvo que ocurra algún elemento específico sobre ese recurso en el cual tengamos que suspender esta digamos, posibilidad de que puedan pescar hasta el 10% del recurso en veda. La otra situación que nosotros analizamos en mayor profundidad es que, por ejemplo, en áreas de manejo, particularmente en áreas de manejo de la 10ª región, 11ª región, donde tenemos cuotas que son muy elevadas, un 10 y 15% podría ser contraproducente. Hay que pensar áreas que tienen, por ejemplo, autorizado 1 millón de unidades de loco a extraer. Y eso significa una cantidad en toneladas bastante grande. Entonces, por eso la hemos restringido hasta el 10%. Entendiendo también que esta posibilidad se está entregando y lo que conversaron con nosotros a posterior, digamos, de la primera propuesta es que esta es una posibilidad que se le está dando a las áreas de manejo, particularmente cuando están en estas vedas, están en época de verano y tienen mucha ascendencia de público a las caletas y que quieren consumir pescado, o sea, en este caso recursos bentónicos en fresco. Y precisamente en los periodos de verano, principalmente en Chiloé, hay muchos recursos que están en veda. Efectivamente. Entonces es permanente el 10% y el 15% era una vez cada 3 años. Esa es la razón. Ya, ok, entonces queda permanente el 10. De Así forma es. permanente. ¿Ya? Es un buen punto. ¿Qué opina el resto? ¿Estamos ok? Que quede establecido que queda permanente, sí, pues en el artículo. Si lo pudieran leer, ¿cómo queda? Eso. ¿Cómo quedaría el artículo en definitiva? ¿Qué haría? Sí. Les hago presente que la Completo el modificación... artículo, secretario. ¿Perdón? Completo el artículo. Sí. Para que lo lea cómo queda. El artículo 55C diría lo siguiente. Las áreas de manejo y explotación quedarán sujetas a las medidas de administración de los recursos hidrobiológicos consignados en el párrafo primero del título segundo, como también a las que señala este párrafo. No obstante, se podrá exceptuar del cumplimiento de tales medidas mediante decretos del Ministerio o resoluciones de la Subsecretaría. Hasta ahí el texto vigente, y ahí se agregaría la siguiente redacción. Para especies principales del plan de manejo y cuyo destino sea el consumo humano directo fresco, las ¿Cuál es la señal, cuotas secretario? autorizadas en el seguimiento respectivo podrán, en un máximo del 10% de las, ser suspendidas, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Se fue No la escuché, señal. Presidenta. No se le escuchó, se fue justo la señal cuando estaba leyendo. Voy a cerrar mi video porque eso facilita la comunicación. Muy bien. Leo de nuevo el 55C. Las áreas de manejo y explotación quedarán sujetas a las medidas de administración de los recursos hidrobiológicos consignados en el párrafo primero del título segundo, como también a las que señala este párrafo. No obstante, se podrá exceptuar del cumplimiento de tales medidas mediante decretos del Ministerio o resoluciones de la Subsecretaría. Aquí viene lo nuevo. Para especies principales del plan de manejo y cuyo destino sea el consumo humano directo en fresco, las cuotas autorizadas en el seguimiento respectivo podrán ser extraídas durante periodos de veda biológica, en un máximo del 100% de las mismas. ¿Del 10? 10%. La continuidad de esta autorización podrá ser suspendida de acuerdo al análisis particular de la situación del área de manejo y del recurso que se trate. Ya, ahí yo, como tema para historia de la ley, hay que dejar claro, así lo entiendo yo, que si se viola la veda, aunque sea en un porcentaje bajo, se afecta la sostenibilidad del recurso a largo plazo. Y esto es importante que sea excepcionalísimo y no puede significar abrir la puerta a que se haga lo mismo en los recursos pesqueros.
Subsecretario. Gracias, Presidenta. Compartimos el mismo espíritu en ese sentido, y si se fija la excepcionalidad de esta situación, es decir, que se puede autorizar, o sea, que el 10% del área de manejo, de la autorización del área de manejo se permita extraer durante la veda, se indica al final una contraexcepción, que es que eso puede suspenderse y dejarse sin efecto, por lo tanto, en el caso que existen razones fundadas, y por lo tanto, me parece que justamente esa norma lo que hace es cautelar lo que usted está señalando, y por lo tanto la situación es excepcional y no puede interpretarse en términos más generales ni para recursos pesqueros, toda vez que esta ley está restringida a lo bentónico. Falta una palabra nomás. En un máximo del 10% de las mismas en forma permanente. Yo entiendo que está redactado de una manera que es permanente, Senado. No sé si será indispensable Es hacerlo. permanente y de hecho por eso la contraexcepción, que se puede suspender de ser necesario. Bueno, si se entiende así. Es que si no, no tendría sentido, Rabín. Ya, En todo caso, para la historia de la ley dejamos claro que es permanente y que solo excepcionalmente se puede dejar sin efecto por razones biológicas, digamos. Ok. Ya. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estaría el señor Sandoval, no he visto si se incorporó. Estoy acá en línea, secretario. Así que. Ahí está. Entonces estaría aprobada 4-0. ¿Estás en Valpo, David? Ahora sí. Ya. Sí, llegué no hace mucho. Ok. Ya. 4-0. Entonces, Señores senadores, 24. La siguiente indicación pendiente es la número 24, que en el comparado se encuentra en la página 12. Es también del señor Quinteros y añade literales nuevos al artículo 9 bis. ¿De qué se trata? Que por resolución del subsecretario, dice el inciso tercero de ese artículo, los planes de manejo pueden establecer las siguientes medidas, y la indicación propone medidas en las letras I, J, K y L. Le voy a leer la indicación. Y programas de contingencia ante fenómenos ambientales que establezcan la prohibición de extracción en determinadas zonas geográficas. J, programas preventivos de salud y o comisiones multisectoriales para la seguridad ocupacional de las y los pescadores que se dedican al buceo. K, generar instancias de coordinación del registro pesquero artesanal en categoría de buzos a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura con el registro de buzos de la Autoridad Marítima. Y L, planes de diversificación productiva asociados al desarrollo y fortalecimiento de la actividad bentónica. El Ejecutivo también tiene comentarios respecto a esta indicación. Primero que nada, sostiene que es inadmisible, puesto que dice relación con facultades de administración de la subsecretaría. Le doy lectura, si les parece, porque los tengo a la vista. La propuesta del literal I de la indicación. La ley general ya contempla la posibilidad de establecer vedas extractivas extraordinarias en el artículo 2º, numeral 47. Veda extraordinaria está definida como la prohibición de captura o extracción cuando fenómenos oceanográficos afecten negativamente una pesquería. Además, dice, la indicación se orienta a medidas ante eventos de marea roja, frente a los que es la autoridad sanitaria quien cierra o abre las áreas acotadas, dependiendo de la concentración de toxinas. Si se supedita al establecimiento de nuestras vedas extraordinarias, la oportunidad no sería la adecuada para responder a tiempo. La letra J es parte de la discusión respecto a seguridad y riesgo de la actividad, que está pendiente y respecto de la cual se espera hacer una propuesta consensuada. La letra K es parte de la obligación de coordinación de los órganos de la administración del Estado. Incorporarlo aquí puede ser contraproducente al rigidizar dicha actividad, pero se tendrá presente en la propuesta. La letra L dice relación con funciones de INDESPA, el que para esto cuenta con los consejos consultivos regionales. Adicionalmente, se debe considerar que actualmente la ley establece que además de las medidas de conservación y administración contempladas en esta ley,
En los planes de manejo a que se refiere este artículo se podrán establecer por resolución del subsecretario las siguientes medidas. Todas las medidas que se incluyen son de competencia de la subsecretaría y por tanto sobre las que puede tener facultades. Lo que se propone incluir en las literales I, J y L involucra facultades de otros servicios, no de la subsecretaría. Quisiera hacer presentes, señores senadores, que tanto la indicación 15, que fue aprobada hace unos instantes, como esta que está estudiando ahora, han sido estimadas inadmisibles, salvo mejor parecer de la comisión. De modo que si la 15, la comisión está de acuerdo en que es inadmisible, correspondería aprobarla al referéndum de que el Ejecutivo, en definitiva, consolide en una indicación formal la propuesta que hoy día trajo. Pero la 15 ya la aprobamos ya, pues. Tendría que ser al referéndum, presidente, porque... Pero ¿cómo si lo aprobamos recién y nadie dijo que era inadmisible? Se dijo en la sesión anterior, senador, cuando se vio por primera vez la 15. ¿Pero cómo? Pero, perdón, secretario, yo entiendo que la actual Ley General de Pesca ya contempla la posibilidad de establecer vedas extractivas extraordinarias, el artículo 2, numeral 47. Así es. Entonces, no entiendo Entonces, cuál no es inadmisible. Si me permite, Presidenta, Sí, secretario. nosotros entendíamos que sí, efectivamente, la 15 es inadmisible, pero lo que hicimos fue proponer nosotros una redacción alternativa, y desde ese punto de vista, parece que todos entendimos una cosa distinta en todo caso, pero desde ese punto de vista nosotros hicimos una propuesta, que fue la que se votó recién, que es distinta naturalmente a la que había hecho el senador Quinterón, que conservaba su espíritu. Y por lo tanto, de ese punto de vista, yo entiendo que la propuesta nuestra fue hecha por el Ejecutivo, aprobada, y naturalmente eso supone después confirmarla a través del mismo procedimiento que hicimos en ley corta, digamos, a través de un proyecto que contempla todo lo que aprobado el referéndum. Y Presidenta, y precisamente lo que dice el subsecretario es la verdad. Si esta quedó pendiente precisamente esperando una redacción que venía del Ejecutivo para poder ser aprobada. Entonces, ¿qué estamos hablando que es inadmisible? Claro, pero de esa manera queda salvada la inadmisibilidad, porque fue... No, por eso, no, pero nosotros, a raíz de eso lo postergamos. Claro. Y con respecto a estas dos indicaciones, Presidenta, yo creo que precisamente por lo que leyeron al final no son inadmisibles. Porque con esta indicación, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que los planos de manejo puedan también ser un espacio de coordinación, tanto en materia de seguridad como para las faenas bentónicas, que se puedan conversar acciones ante diversos fenómenos como lo que nos ocurre en la 10ª y 11ª y 12ª región, temas de marea roja, o bien discutir acerca del desarrollo de la actividad y su diversificación. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es dotando de mejores herramientas a los planes de manejo. Y para que, o sea, cada región vive una realidad diferente. Ahora, tal como lo dijo recién, lo leyó el secretario, dice que el documento que entregó el Ejecutivo habla de que, además de las medidas de conservación y administración contempladas en esta ley, dice, en los planes de manejo a que se refiere el artículo, dice que se podrán restablecer algo ya. Ahora, nosotros no estamos obligando, nosotros no estamos imponiendo. ¿Sí? Rabín, a ver, dos cosas. Primero, gracias, Presidenta, por acompañarnos. Yo sé que usted está llena de pega y se agradece que esté acompañándonos en la sesión como miembro de nuestra comisión. Sobre el tema subsecretario, yo creo que la indicación del senador Quintero es una buena indicación y yo lo que le pediría al Ejecutivo es que trate de proponernos una alternativa que recoja el fondo de lo planteado por el colega. Gracias, Presidenta. Subsecretario, yo insisto aquí, no se establece ninguna obligación de nada, sino que se dice que se considere posibles dentro del abanico de alternativas. Se considera una posibilidad, porque en la 11ª región, en la región de los lagos, que son las dos que yo más conozco,
no voy a hablar de la duodécima porque la verdad que no la conozco muy a fondo. Pero acá son realidades muy diferentes. Entonces los planes de manejo yo creo que tienen que tener también un poquito de la posibilidad de adaptarse a la zona donde están. Presidenta, ¿me permite? Sí, tiene la palabra. Señora Presidenta. Sí, por favor. Sí, no, si la comisión y el Ejecutivo están de acuerdo, lo de la Secretaría no es más que una opinión. Entendemos que el tema de la admisibilidad quedaría zanjado. Ya. Y le pedimos Sí. entonces al Ejecutivo que revise Era lo mismo que con la 15. Ujú. Sí, Presidenta, Sí, senador Sandoval. es que sí, al final asalta esa duda con respecto a la 15, la número 24 en realidad. Yo de lo que más rescato, primero que nada, quizás me parece bien que el Ejecutivo pueda echar una miradita, aun cuando creo que estamos bien en el límite respecto de la admisibilidad en realidad. Pero sin embargo me queda una opinión valiosa del senador Quintero cuando se refiere a que tiene una realidad diferente. Yo creo que eso es un punto sustantivo que hay que echarle una miradita. Y creo que efectivamente pudiera quizá el Ejecutivo darle una vuelta, una mirada a esta indicación 24. Yo, probablemente entre los que podrá, entre los que es tan general que quizás pudiera a lo mejor darle una vuelta y concordar mejor en una buena redacción respecto del tema y salvar quizá el viso de admisibilidad que pueda tener. Ok, ¿quedamos en eso? Presidenta, ¿Lo sí. revisa el Ejecutivo? Me gustaría sí señalar un par de cosas, haciéndome cargo en todo caso de su petición y que lo vamos a hacer de esta manera. Gracias. Lo primero es ratificar que la opinión del Ejecutivo, para los efectos de la tramitación y de la lectura de la ley, es que tanto esta indicación como la 15 que aprobamos recién, en términos, digamos, de admisibilidad, nosotros consideramos que es inadmisible. Sin perjuicio de eso, estamos completamente disponibles a poder presentarla a nosotros con una redacción alternativa que se haga cargo y se haga cargo de las inquietudes planteadas y de alguna manera conserve el espíritu que se ha hecho en la indicación. Pero para los efectos de historia, digamos, nosotros consideramos que es inadmisible porque es facultad del Ejecutivo, tanto por la fijación de facultades como porque en este caso irrumpen en competencias y facultades de otros servicios, y eso es lo que nos tiene un poco más preocupados. Pero nosotros precisamente lo que podemos buscar ahí es ver la manera de coordinar con otros servicios que tengan competencia en la materia sobre el punto. Y en ese sentido estamos completamente dispuestos y de hecho hemos trabajado ya en esta propuesta, pero claro, no la hemos terminado y por eso no podemos entregarla aún, porque estamos con un par de detalles de facultad y competencias de otros servicios. Así que yo recojo el guante, Presidenta, y vamos a presentar la propuesta alternativa en la próxima sesión. Espero tenerla ya lista. Ok, gracias. ¿Sigamos? Quedaría pendiente la 24. Sí. Entendiendo La que hay acuerdo en indicación- el fondo y que el Ejecutivo nos va a plantear una alternativa en la forma. Sí, de hecho, el planteamiento que ellos hacen es que van a hacer una propuesta. La indicación número 25 está en la página siguiente, en la página 13 de la señora Rincón, para consultar en la letra C del numeral 4, que incorporan letras en el inciso tercero del artículo 9, del artículo 9 bis. Una nueva letra del siguiente tenor: desarrollar programas con perspectiva de género en el desarrollo sostenible de las pesquerías bentónicas, fomentando competencias en la producción, comercialización, innovación, gestión y fortalecimiento organizacional de las pesquerías y actividades relacionadas como el turismo y la gastronomía. ¿Qué es lo que establece las observaciones del Ejecutivo respecto a esta indicación? La considera inadmisible por el mismo motivo que la anterior, sin perjuicio de que ya en la ley corta se estableció precisamente en las indicaciones que requieren patrocinio del Ejecutivo un principio rector sobre la materia. Esto, más que parte del plan, dice la subsecretaría, es parte de la actividad de INDESPA. Dicha ley, en su artículo 3, ya señala como funciones y atribuciones promover la inclusión y la equidad de género en las distintas etapas productivas del sector artesanal. Podría hacerse una propuesta en el sentido de fortalecer y materializar lo anterior, pero requeriría patrocinio, expresa el Ejecutivo. Y la propuesta es modificar la ley 21069
y reemplazar en el numeral 3 del artículo 5 las palabras de beneficiarios por o género de los beneficiarios, y cambiar tipo de beneficiarios por género de beneficiarios, y agregar en el inciso final del artículo 5 de la ley 21.069, a continuación del punto final, la oración: sin perjuicio de lo anterior, las bases podrán contemplar un puntaje adicional en razón del género de los postulantes. A ver, yo estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Yo no sé si la senadora Muñoz me va a acompañar en esto, porque está en la Comisión de Género y además la preside, y es algo que hemos trabajado con las mujeres en este ámbito. Y quizás mi único comentario es que en la letra B, cuando habla de agregar el inciso final del artículo 5, en vez de podrán contemplar, que pusiéramos considerarán, porque si no es letra muerta. Está bien. Senadora Muñoz, no sé si está todavía por ahí. Está muteada, senadora, presidenta. Ahí Yo sí. respaldo esta indicación, presidenta, porque la veníamos trabajando este tema con la red de mujeres pescadoras artesanales y que hemos estado en contacto durante bastante tiempo, y ellos han levantado esta plataforma. Así que yo estoy de acuerdo incluso con el concepto que usted incorpora de considerarán, que me parece más acertado, más efectivo, digamos. Subsecretario. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Nosotros hicimos esta propuesta pensando precisamente en que el INDESPA tiene su propia normativa y su propia obligación. Incorporar de manera obligatoria un puntaje adicional por concepto de género a todos los programas del INDESPA, a mí me parece que por lo menos resolverlo hoy es un poco apresurado. La red de mujeres, digamos, a la cual usted hace referencia, senadora Muñoz, y también senadora Rincón, se refiere a mujeres pescadoras que están inscritas en el registro pesquero artesanal, pero también a una serie de otras personas que realizan actividades conexas que no tienen la categoría de pescador artesanal propiamente tal, y en ese sentido no son, comillas, beneficiarias del INDESPA o de los programas asociados a este, toda vez que para hacerlo se requiere estar dentro del registro pesquero. Y eso hace una diferencia importante respecto de hasta dónde se puede llegar. Entonces, si lo hacemos obligatorio, tendría que verificar cuáles son los programas que se podrían ver, entre comillas, impactados, y ver si económicamente, entre comillas, cuál es el monto que se podría, entre comillas, asignar para mayores puntajes de género. Si usted gusta y está de acuerdo con la propuesta que hicimos y solo se pide modificar esa palabra, le pediría entonces que me dejara considerarlo para la próxima reunión y en ese momento determinarlo, y si es positivo, aprobarlo inmediatamente, y si fuera negativo, le podría dar la razón y que eventualmente se pueda votar. Como la palabra que le pedimos incorporar es considerarán, y usted me está pidiendo considerarlo, ¿cómo lo va a decir que no, pues, subsecretario? Le agradezco su disposición, entonces. Estamos entonces, queda pendiente, pero hay acuerdo en principio. 26. Bien. Entiendo La que los indicación- demás comparten el tema. Absolutamente. Tienen que compartirlo. Lo comparto. Gracias, David y Rabín. Gracias. Pero Quedó- además ya está en la ley del INDESPA, en la ley corta, Sí. digamos, así que aquí ya No es debe haber ponerle... problema. Claro, claro. Ya. Presidenta, perdón, antes de, entre la 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, ahí nosotros consideramos que son inadmisibles todo ese grupo. Y por lo tanto, digamos, a ese respecto quisiera que considerara esa situación en el sentido de evaluarlo para los efectos si se van a discutir una a una o vamos a hacerlo en paquete. Hagamos el paquete. Eso es. No sé. Hagamos 2 paquetes. Digamos como 8 paquetes. Pero vayamos, no nos aceleremos porque yo creo que la 26 ya está en el proyecto. ¿Eh? Está en el numeral 4C. Sí, yo creo que está de más esa indicación. Sí, exactamente.
Así es. La Ya, rechazamos rechazamos. a seguir porque está Rechazo. considerada, no porque no sea buena. Exactamente, está considerada. Ya, Rechazamos. avancemos. Bien. Va a tener que retirar, presidenta. Gracias. Vaya nomás, presidenta, que le vaya bien. Muchas gracias. Chao a todos. No, presidenta, que esté bien. Tome buenas determinaciones hoy día. Nos vemos más ratito. David. Bueno, lo que- presidenta. Presidente, Te reír no más reír, nada te reír no. No, pero ¿qué quieres? Si esta cosa es así, no te enojes, pues ¿para qué te enojas? Oiga, presidenta, yo propongo que en la indicación 27, 28, 29 y 30, y voy a dar las razones, que el Ejecutivo las analice y nos proponga una redacción. Pero creo que es importante esto. ¿Sabe por qué? Porque estas indicaciones apuntan a fortalecer los comités y planes de manejo como una forma de consolidar el comanejo de las pesquerías bentónicas. Por un lado, las indicaciones 27 y 28 apuntan a que el plan de manejo no solo sea una propuesta, y en el caso de las indicaciones 29 y 30, transforman al comité de manejo en órgano resolutivo, que es una solicitud constante de los pescadores artesanales. Este es un tema relevante en el manejo pesquero, y bajo mi punto de vista yo creo que requiere una revisión. A mí me gustaría saber cómo va el funcionamiento de los comités de manejo. ¿Existe interés en los pescadores artesanales de participar? ¿Y sabe por qué lo consulto? Porque he sabido que en casos como la merluza común, por poner un ejemplo nada más, los pescadores han optado en algunos casos por no postular, debido a que no se toman decisiones relevantes en el comité. Eso es lo que me lo han comentado. O también podría poner el caso del comité de manejo del Golfo de Arauco, donde sí se toman acuerdos y después de una revisión interna la subpesca los cambia. Entonces, dice, ¿para qué pertenezco a este comité? Porque yo creo que así es difícil de construir las confianzas que un órgano como el comité de manejo requiere. Entonces, por eso yo creo que son importantes estas, y entiendo la posición del Ejecutivo, y por eso que le pediría, ¿por qué no le da una vuelta y le busque una redacción, qué sé yo, y vamos avanzando en esto? A ver. Ahora, el Secretario, Ejecutivo, secretario. perdone, Perdón. y termino. Yo creo que el Ejecutivo le dé vuelta a un mecanismo, piensa un mecanismo de resolución de las diferencias entre los comités, y que existe una mayor coordinación de los planteamientos de la pesquería artesanal. Entonces, yo lo considero importante estas indicaciones. ¿Colegas? Mira, en lo personal, Jimena, perdón, senadora, presidenta, en realidad hay sentido ahí, hay un paquete ahí de indicaciones que apuntan al objeto, al mismo objeto en relación yo creo sinceramente que estamos como dejando hartas indicaciones con necesidad de darle vueltas adicionales por parte del Ejecutivo. Yo comparto, incluso tengo yo algunas de esas indicaciones metidas entre medio, la 28, por ejemplo, ¿verdad? Respecto de ciertas inscripciones en el registro, el fortalecimiento de los comités de manejo, a todo orientado en esa misma línea. A lo mejor quizás nuestro subsecretario pudiera darle una complementación a este tema y ver cómo manejamos ese paquete en una sola discusión. Creo que hay harto que ahí resolver, y asumiendo también de que comparto lo que dice el Ejecutivo respecto de algunos márgenes en relación a la admisibilidad misma, pero quizás dándole una vuelta, las indicaciones en la mayoría apuntan a perfeccionar algunos procesos, los comités de manejo y otras tantas más. Presidenta, a raíz de lo que dice el senador Sandoval, yo creo que es el momento en que resolvamos estos puntos. No podemos seguir haciendo normativas que no resuelvan estos puntos que todos conocemos. Yo creo que precisamente este proyecto de ley es para ir resolviendo los proyectos, no nos quedarnos pegados en lo mismo. Entonces, yo entiendo la posición del Ejecutivo, encuentro razón, pero yo le pediría que le dé una vuelta
con el mejor de los ánimos, buscando una solución. Yo entiendo la posición de su inadmisibilidad, pero yo creo que hay que aprovechar estas instancias para buscar, poner todo de nuestra parte y buscar una solución a estos temas. Yo creo que son inadmisibles, ya. Creo que tiene razón la subsecretaría respecto de que esto tiende a rigidizar. Porque en el caso del comité de manejo está compuesto por actores que lo que les interesa obviamente es pescar. Ese es su objetivo y está bien que sea así. Si la propuesta fuera en respecto del comité científico, la verdad es que creo que tendría mucho sentido. Yo no sé si la subsecretaría podría ayudarnos en la línea de lo que plantean los senadores Quinteros y Sandoval y buscar una alternativa para, digamos, para considerar este tema, que es un tema que está permanentemente encima de la mesa y que es el espacio para resolverlo. Subsecretario. Gracias, presidenta. Sí, yo creo que usted dio en el clavo en el sentido de que siendo incumbentes los comités de manejo, evidentemente, mientras más atribuciones tengan, es claro cuál es el sentido, digamos, de aquellos que son incumbentes, que es volver o tener la posibilidad de capturar el recurso, digamos, y no es responsabilidad de ellos tampoco estar velando necesariamente por otros principios u otros criterios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es relevante que en toda la discusión se mantenga el criterio de decir el comité de manejo es, por una parte, asesor de la subsecretaría, en el fondo hace valer todas las inquietudes del sector de esa pesquería en particular, pero por otro lado, ojo, y aquí tienen la gran responsabilidad de que el plan de manejo que ellos elaboran, una vez sancionado por la autoridad, se transforma en obligatorio. Entonces, ahí es donde está esa fortaleza, digamos, en el plan de manejo, porque esa es la norma que ellos van a transformar en algo, digamos, obligatorio para todos. Bueno, eso por una parte. Respecto de lo segundo, yo obviamente siempre vamos a estar dispuestos a revisarlo y analizar completamente. Y por lo tanto, sobre ese punto y sobre estos dos principios, digamos, que es que sigue siendo asesor y el plan de manejo es obligatorio, creo que sí se puede avanzar en alguna de las propuestas que se han manifestado y estamos disponibles para hacerlo. Perfecto. Por último, respecto al tema de los comités científicos, durante este periodo, los últimos 3 meses, hemos estado conversando con los comités científicos. De hecho, yo no lo sabía, pero era la primera vez que un subsecretario se reunía con todos los miembros de los comités científicos para escucharlo y saber sus inquietudes. Y ellos también tienen un tema ahí con precisamente si deben o no deben relacionarse con los comités de manejo. Y dos, aquellos que sí están disponibles para relacionarse, de qué manera pueden relacionarse con los comités de manejo. Porque ellos sienten, evidentemente, que en su rol de científico, la presión social, política, que se pueden ejercer por los grupos, digamos, que constituyen los comités de manejo, para ellos también es un tema. Hay algunos que lo abordan mejor y lo reciben mejor, o conviven mejor con eso, pero hay otros científicos que no les gusta eso. Entonces, es un tema de alta tensión permanente, por decirlo de algún modo, porque unos lo que quieren es fijar criterios precautorios para los efectos de las cuotas y los otros prefieren, naturalmente, o quieren no ceñirse estrictamente a eso, y aparte porque tienen otra información a partir de la experiencia cotidiana. Bueno, todo esto es lo que nos corresponde en esta comisión, tratar de llevar de alguna manera indicaciones que permitan esta convivencia sana, que les den más facultades a los comités de manejo, pero que conserven también el rol que siempre han tenido en el sentido de que son asesores y que su rol es el plan de manejo. Así que yo creo que con esos principios nosotros vamos a tratar de incorporar el espíritu de varias de estas indicaciones y proponérselas a ustedes para ver si les parece la forma en que podamos hacerlo. De la misma manera que estamos hasta ahora, con asesores trabajando las bases y nosotros viendo en definitiva los temas que nos puedan parecer correctos o incorrectos. Veamos la siguiente. Presidenta, yo quiero dejar claro una cosa que escuché. Acá no pueden considerar a los intereses iguales. Aquí estamos hablando de bentónicos. Esta es la ley bentónica. Y los intereses no se pueden comparar con los intereses de los peces. Está claro. Porque tengo, pero absolutamente claro, que nadie en Melinca, que nadie en Ancud, que nadie quiere agotar los recursos. Así que... Okay. A ver, una cosa que me recuerda el secretario, que estamos pendientes de el informe de la ley corta, si la revisaron los colegas.
Secretario, le respondemos durante el día, ¿ya? Muchas gracias. Sigamos con tarea. Bien. Vamos a la 31 y con la nota Perdón. del senador Quinteros obviamente presente. Entiendo que 27 a 30 quedarían pendientes Sí. de la revisión de la subsecretaría. 31 yo no la comparto. 31. Ah. Señora Yo tampoco. Aravena, señor Piug, para reemplazar pescadores artesanales inscritos en las pesquerías, de que se trate por pescadores artesanales inscritos en la pesquería correspondiente. Hay No. comité multiespecie. Exactamente, hay plural y acá lo dejan singular, yo creo que no ayuda. ¿La Ok, votamos? Déjame conversarlo con la senadora Carmen Gloria Aravena. Ya, a ver si para la verlo retiras con- o no. Sí, yo Ya. lo voy a poner ahora y media. La traes resuelta para la próxima. Vamos. Sin problema. Pendiente. 32 y 33. Pendiente. Perdón, voy a tomar nota para que no se me confunde luego. Estos son también inadmisibles. En general, sí. La 31 ya quedó pendiente ¿Podría para un eventual retiro. la subsecretaría revisar el fondo de estas indicaciones y hacernos una propuesta? Entre la 33 y la 34 tendría que 32. ser. 32, 33 y 34. Ya, Ok. Gracias. bien. Sí, yo también estaba por rechazar todo esto. Sí. Vamos. ¿Cuál, Rabín? ¿La 33? ¿La 30? ¿Ah? La mía, no le gusta. Ya. Bien. Van a revisarla, vamos. 33 quedan pendientes. La 34 también. La indicación 35, que está en la página 15 del comparado, de la señora Rincón, para agregar en el artículo 9A, que establece el contenido del plan de manejo, una nueva letra D del siguiente tenor. D. En el caso de pesquerías de algas que no cuenten con información suficiente del ecosistema, se deberán implementar medidas accesorias al punto biológico de referencia como zonas de protección. La observación de la subsecretaría dice: corresponde aclarar si se reemplaza la letra D o se intercala, porque dice la subsecretaría, es necesario mantener la actual letra D, que dice evaluar la investigación científica desarrollada y establecer los cambios que deberían introducirse si ello es pertinente. Es lo que tienen ustedes en la columna de la izquierda. También la considera inadmisible la subsecretaría, porque implica el ejercicio de una actividad de la administración. Subsecretario, más allá de la forma, me interesa saber la opinión del fondo, porque hay un tema de fondo. Le voy a, si me permite, Presidenta, pasar la palabra a Mauro, porque sobre el fondo tenemos algunas observaciones que pueden ser interesantes intercambiarlas para evaluar la pertinencia o no. ¿Sí? Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Respecto al tema puntual que estamos revisando acá, esto yo creo que lo habíamos discutido ya en otra oportunidad, que tenía que ver con particularmente con los puntos biológicos de referencia, ¿sí? Sí. Y en el entendido que ya aprobamos una que era muy similar a esto, ya quedaría resguardado anteriormente. No obstante, colocarlo de esta forma, colocar PBR en recursos que no tenemos completamente todos los estudios, implicaría primero tener gastos extraordinarios en investigación que no están contemplados hoy día en esta ley. Y básicamente eran esos dos los temas, digamos, que con las observaciones que ya hicimos anteriormente y con lo que ya se aprobó, este tema ya queda zanjado, porque le damos la posibilidad a los comités científicos técnicos que no solamente en caso de que no tengan los PR puedan ellos utilizar
otros puntos biológicos de referencia ya lo habíamos probado anteriormente. ¿Me Pero- permite, Presidenta? Por supuesto, Rabín. Oye, yo creo que esta indicación es súper importante, porque por la consideración de las algas. Yo quiero recordar que, según las cifras que ha expuesto la subpesca, el IFOP, las algas representan hoy cerca del 80% del volumen de extracción de las pesquerías bentónicas. Y por ende yo creo que es bueno establecer medidas de protección. Yo tengo la duda, sí, que tal como aquí se ha dicho, lo que dijo Mauro, es si la indicación debe ir en este artículo o buscar integración en otra norma. Pero para mí es muy importante el tema de las algas. O sea, no para mí, yo diría para todas estas regiones. La norma a que hizo referencia Mauro, que habíamos aprobado hace algunas sesiones en relación a que no solo se hiciera con los puntos biológicos de referencia, sino que con otras consideraciones, yo creo que habría que verla para ver si es posible hacerla compatible y coordinada con esta, digamos, de tal manera de que no aparezcan dos normas que no conversan entre sí. Entonces, de ese punto de vista, si le parece, Presidenta, No, yo comparto con usted, subsecretario, por eso que le decía que, pero es muy importante lo que ha presentado acá, esta indicación. Claro, pero si lo tenemos en general respecto de todos los recursos bentónicos, pero que veámoslo. Si revisen ustedes y veamos cómo le damos. Cómo quedó redactada la otra norma y en función de esa le agregamos o le modificamos. Exacto. Modifica esta letra porque está claro que hay acuerdo en el fondo y por lo tanto recogemos algo que además subsecretario se está imponiendo en el mundo. O sea, este es un tema que lo dice muy bien el senador Quintero. Sí, tiene razón. Lo que sí quería consultar es que nosotros en las observaciones que hicimos al principio señalamos que debía quedar claro si quería sustituir la letra D actual o intercalarla, y nosotros lo que proponemos para estos efectos es mantener la actual letra D y ya sea agregarle otro literal o ponerlo como inciso segundo del mismo literal, para no modificar. Eso lo ven ustedes, donde quede mejor. Ok. Una sola pregunta, Presidenta. No sé si habrá información respecto, me parece relevante en todo caso el resguardo que se plantea, pero me gustaría saber, desde el punto de vista de, no sé, de subpesca o cernapesca, de información, porque se habla en caso de pesquerías de algas que no cuenten con información suficiente. Me gustaría saber la información disponible hoy día en materia de algas, qué áreas eventualmente están fuera o no cubiertas, ¿verdad?, con información relevante. Me gustaría, como decía, todos entendemos el significado que tienen las algas en la zona sur austral, para qué decir, en el litoral en general. A lo mejor sería bueno tener también información qué es lo que hay en materia de respecto de algas, de pesquerías de algas, ¿ya? Refería a aquellas que no cuenten con información suficiente, porque entiendo que hay harta información en otras áreas, pero a cuáles eventualmente estaríamos apuntando con la información. No sé si Mauro podrá especificar. Mauro. O las juntas después nomás, subsecretario, no necesario por hoy día. Bueno, tal vez la propuesta pueda hacer una breve introducción de cuál es la situación exactamente por los grupos de algas. Porque en el norte hay otras que no tienen nada que ver, que también son muy valiosas, como los güiros, digamos, y toda esa algas pardas. Ok. Ya, estamos entonces, y subsecretario, usted lo revisa y lo zanjamos en la próxima sesión, pero entiendo que hay acuerdo entre los colegas y el Ejecutivo. Muy bien, sí. Y Mauro nos dio la venia. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ya. ¿Continúo, Presidenta? Sí. La indicación siguiente es la número 36, que está ahí a la vista, del senador señor Quinteros, para consultar un numeral nuevo que incorpora en el artículo 9A los siguientes incisos finales. Del mismo modo, lo señalado anteriormente podrá operar bajo el mismo procedimiento en el caso de las pesquerías bentónicas que se encuentren sobreexplotadas o agotadas, colapsadas. Adicionalmente, algunos componentes de los planes de recuperación se podrán diseñar y ejecutar
excepcionalmente en los eventos de prohibición de extracción de recursos bentónicos por motivos ambientales asociados a marea roja. Oye, yo creo que aquí yo quiero apoyar esta indicación del senador Quinteros. Creo que lo que está aplicándose aquí es el principio precautorio, al revés o de manera errada, es decir, tenemos claro que no tenemos información suficiente, pero como no tengo la información, continúo extrayendo recursos en la ignorancia del impacto que puedo estar generando, lo que es absurdo. Yo creo que el senador tiene un punto, yo no sé, senador, si usted quiere explicarlo, pero creo que esto Sí, es mira, esta indicación tiene dos objetivos. Primero, establecer programas de recuperación para los recursos bentónicos, tal cual se hace para los peces. Y segundo, le entrega al programa de recuperación la posibilidad de operar excepcionalmente ante fenómenos ambientales como la marea roja. Yo por lo menos estoy convencido que la marea roja a nuestro país llegó para quedarse. Y tenemos que convivir con la marea roja. Y no puede ser que al primer síntoma de marea roja se cierre todo el litoral de las regiones décima y undécima. No puede ser. Tenemos que convivir con esto. En segundo lugar, creemos que si se sigue avanzando en dotar a la actividad bentónica de las mejores prácticas en materia de manejo y administración, creo yo que se debe seguir dotando a las bentónicas de las mejores prácticas de manejo y administración de estas pesquerías. Y quiero recordar que la FAO, en su informe de revisión de la ley de pesca, hace énfasis en lo importante de los programas de recuperación. Y acá nosotros nos estamos haciendo cargo de que podrían también existir y operar para las pesquerías bentónicas. A raíz de eso, de lo que se sufre en estas regiones con las mareas rojas, qué sé yo, son estas indicaciones. Presidenta, la palabra. Por favor. Muchas gracias. Valorando por su intermedio lo que dice el senador Quintero, efectivamente yo concuerdo, la marea roja que llegó se va a quedar y es imposible erradicarla. Es algo que podríamos compararlo en salud pública con los virus. Llegó el coronavirus y la verdad que no lo vamos a poder erradicar. Entonces, lo mismo que el coronavirus, no podemos poner en cuarentena Chile entero porque una comuna esté con un indicador alto. Pero aquí viene un tema que es de fondo, que es la capacidad diagnóstica que tenemos, lo mismo que el PCR. O sea, tenemos capacidad efectiva para poder hacer mediciones y ver lo que está pasando. Este es un fenómeno natural que no tiene otra forma que poder dimensionarlo, medirlo, enfrentarlo, y efectivamente aquí se afecta a las comunidades costeras que viven de esto. Esta es una realidad, es una catástrofe para ellos. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo en que se pueda manejar estas excepcionalidades y estas catástrofes, y entender que va con más información, más conocimiento. Y esto es un programa que tenemos que hacer y financiar, que es básicamente el monitoreo de mareas rojas y la generación de política pública para poder bloquear o poner en cuarentena ciertas áreas, entendiendo que otras podrán seguir, pero también estar en prevención. Y esto es básicamente igual que los semáforos. Verde se puede operar, amarillo advertencia, rojo está cerrado. Entonces es algo que vamos a tener que enfrentarlo de fondo y buscar un mecanismo, una medida para poder hacerlo, y por eso es bueno darle una vuelta. O sea, tenemos que resolver este problema de alguna forma. Yo creo que esta es la instancia, este es el momento, y se puede perfectamente hacer una mejor discusión aquí. Secretario. Gracias, presidente. No se escucha, se está muteado. Está sin audio. Sí, gracias, perdón. Lo que nosotros hemos visto aquí son algunos aspectos que no nos dejan alguna claridad sobre el impacto que esto pueda tener, en el sentido que las pesquerías bentónicas, al menos mayoritariamente, funcionan no exclusivamente, sino que involucran una serie de especies en conjunto que se analizan o que se capturan o se extraen. Entonces, las especies en su conjunto no pueden tratarse de la misma manera para los efectos de hacer un plan de recuperación. Entonces, ahí tenemos un tema de cómo podríamos hacerlo, entre comillas, por separado.
Lo segundo es que hay un tema ahí también de recursos y capacidades que tenemos nosotros limitadas para poder hacer planes específicos a cada uno de los recursos bentónicos. Y por último, el tema de la marea roja, que yo diría que ahí está el principal problema coyuntural. Hoy día, pese a que hay avances notables, digamos, lo que nos falta son cosas operativas, digamos, nos falta hacer un laboratorio de Aysén, falta tener un poco más de regularidad en los monitoreos, pero monitoreos se hacen permanentemente, digamos, efectivamente hay que convivir con la marea roja, como dice el senador Quintero, y lo comparto desde ese punto de vista, y por lo tanto, todo esto que en el fondo se quiere hacer como eliminar la marea, no se va a poder hacer, y finalmente lo que la marea roja hace no es impedir la captura, lo que hace es que no se captura porque no se puede consumir. Entonces, no hay un tema necesariamente precautorio. Entonces hay una serie de consecuencias que a nosotros nos hacen dudar de la eficacia de una norma de esta naturaleza. Yo entiendo el sentido y el espíritu, pero nosotros hoy día no estamos en condiciones de aprobarla tal cual está, porque de esa manera finalmente nos obliga a cosas que en las cuales no estamos o seguros, o no tenemos la información suficiente, o no tenemos las capacidades y la plata suficiente. ¿Y podría ¿Me buscar permite, una Presidenta? alternativa, subsecretario? ¿Me permite, Sí, por Presidenta? favor, senador. Yo entiendo los puntos del subsecretario. Entiendo que no puede haber capacidad, no puede haber recursos, qué sé yo. Pero hay otras actividades que también están conexas a lo que estamos planteando que podrían ayudar. Yo creo que podría quedar establecido en este proyecto para gestionar con otras instancias, no solamente el Estado, para que pueda colaborar en el financiamiento de estas investigaciones. Subsecretario. Si les parece, nosotros tenemos, nosotros digo yo, la comisión tiene invitado al director del IFOP, entiendo, en alguna próxima sesión. Sí. Todo el tema de la investigación, el análisis de este tipo de cosas, es el IFOP que tiene una labor preponderante. Yo les propongo dejar esta pendiente para el final, escuchar lo que nos pueda decir el IFOP sobre marea roja, y yo les puedo decir que traigan algo preparado, y que ellos mismos nos propongan por dónde ven que puede hacer mejor el análisis de esa situación. Y si lo vemos que con ley podemos poner algo, ideal. Perfecto. Sí, ok, perfecto. Estamos así, ¿se acuerda? Vamos, secretario. La 36, entonces, queda pendiente. De la 37 a la 40 vamos a ver el tema arrecifes. Instalación de arrecifes, efectivamente. Estas indicaciones inciden en el artículo 48, que establece que por decreto del Ministerio pueden establecerse medidas o prohibiciones de recursos hidrobiológicos. La primera indicación, la 37, es de la señora Rincón, y esta indicación suprime el número 5 del artículo 1 que está en la columna central. ¿Qué hace ese número 5? Derogar la letra D del artículo 48, letra que dice instalación de arrecifes. ¿Puede correr el texto, secretario? Porque no lo vemos. Debe subirlo un poquito, es el que está en negrita en la columna izquierda. Ahí. Instalación de arrecifes artificiales en un área determinada de conformidad con los requisitos y características establecidas por reglamento. Es algo que el Ministerio puede establecer como medida o prohibición. La propuesta de la indicación es suprimir el número 5 de manera que la letra B se mantiene. Sí, aquí, a ver, el subsecretario no quiere aprobar mi indicación. Y yo creo que aquí tenemos un tema técnico en que debiéramos escuchar expertos antes de abordar esta temática. El tema de los arrecifes es un tema. Creo que lisa y llanamente no regularlo, no sé si es el camino. Deja además abierto todo el tema de las 5 millas, afecta a nuestros pescadores artesanales. En fin, yo creo que tiene una serie de connotaciones que requieren una mirada de expertos. Yo no soy experta, pero mi sentido común me dice que aquí tenemos que ser súper cuidadosos y desregular no creo que sea el camino. No sé si les parece a los colegas que podamos escuchar expertos y senador Piu. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, tal como usted lo señala, es importante escuchar la experiencia comparada en cuanto a los arrecifes artificiales, que tienen dos fuentes de riqueza incorporada.
En general, un arrecife artificial se pone en un lugar totalmente desgastado donde no tiene nada para generar un ecosistema. Y eso efectivamente tiene un valor de alimentos, proteína, que puede generar ingresos económicos. Pero también está la otra perspectiva, que es la perspectiva del turismo submarino, el patrimonio submarino, porque también genera una actividad asociada a lo mismo. Y esto permite que cuando hayan vedas estén tomando fotos. Entonces, en la práctica, los arrecifes artificiales tienen un mayor valor. Y este es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en la protección de la vía submarina. Y la vía submarina se protege cuando hay formas alternativas. Por ejemplo, hoy no es necesario cazar la langosta para comerla. La langosta se puede vender muchas veces tomándole una fotografía. Genera una actividad económica importante y preserva un recurso. Pero también, obviamente, si está en condición, puede ser consumido. Es un recurso de alto valor proteico. Entonces, tenemos que discutir las componentes completas, no solamente el tema de la pesca asociada, sino que también la actividad económica, turística, que se vincula a lo mismo, donde pueden participar las mismas comunidades costeras. ¿Qué ha dicho, presidente? ¿Me permite, presidenta? Sí, por favor, presidente, senador. Yo le pediría al senador Puig que no me mande la foto de la langosta, me la mande viva nomás. Somos dos. Ahora, oye, Rabín, no le pidáis eso, dile que tiene que invitarnos a Juan Fernández. Muy bien, vamos a hacer el vuelo. Oye, presidenta, con respecto, hablando en serio, con respecto a esta indicación, yo también la encuentro muy importante. Conozco experiencia que aquí hizo la Universidad Austral y la verdad que el resultado fue positivo. Yo creo que aquí vale la pena escuchar a expertos. Si ustedes me permiten, si puede ir, porque jubiló, pero invitar digamos, a uno de los autores y artífices de lo que ha sucedido en el norte con arrecifes artificiales. Así que yo estoy de acuerdo con esto. Pero escuchar a los técnicos, a los entendidos en la materia. Bien. ¿Queda pendiente? Sí. ¿Presidenta? Y hacemos, perdón, fijamos entonces para el próximo miércoles, con IFOP y con expertos para esta materia, ¿les parece? Bien. Completamente de acuerdo, presidente, y me parece que ese es el camino cuando hayan temas tan específicos como estos, es mejor dejarse asesorar. En todo caso, le quiero comentar solo como información, en la subsecretaría estamos en los últimos toques o retoques del reglamento de arrecifes, que llevamos harto tiempo trabajando en eso, pero ya estamos en las etapas finales. Y otra cosa es que en la redacción, en este proyecto se deroga porque la facultad pasa al ministro o al subsecretario, pero en otra letra que en la 6B del proyecto de ley original, y por lo tanto no es que tampoco que no queramos meternos en esto, digamos, sino que estamos completamente disponibles, pero el camino que usted propone de escuchar a los expertos y luego hacerse cargo de las indicaciones me parece mucho más razonable. Sí, yo también. Ok, ¿te acuerdas entonces? Secretario. Las indicaciones 38, 39 y 40, que inciden en el artículo 48A, que se refiere a las resoluciones que puede adoptar el subsecretario. La 38 de la señora Rincón elimina la letra F. Bueno, pero estas no van a quedar pendientes. Sí, pues todas estas. Todo Todo lo que es arrecife. 37 a 40. Sí, pero el 37 al 40. Exacto. Sí. 40. Quedarían pendientes 37 a 40. Y luego el paquete siguiente se refiere a zonas contiguas. Ah, chupalla. Claro. Esa la dejamos para el final. Exactamente. La dejamos para el apéndice, Rabín. ¿Ah? Dejamos para el apéndice. Se la resolvemos en Juan Fernández. Muy bien. La 41 a 44 quedarían para un estudio posterior. Sí. En realidad hasta la 45, porque también se refiere... Sí. Hasta la 45 es. Claro.
parece. ¿Qué pasaste, O la Ramiro? 47. O la 40, no, 46. La 46 del señor Quintero reemplaza la letra B, pasando a la actual letra B. Eso quiere decir, en realidad, esta formulación significa que es una letra B nueva, ¿eh? Porque no la reemplaza, la transforma en C. La 46 y 47 son similares, ¿eh? Sí, es la inserción de letras nuevas, ¿eh? No de reemplazo. La primera es la siguiente: intercalas en el inciso octavo, a continuación de la palabra reemplazo, que está subrayada en la columna izquierda, y los criterios de prelación. La frase, a ver, intercálase a continuación de reemplazo a la frase y los criterios de prelación, y se reemplaza la expresión pescadores por armadores. De modo que esta norma diría: el reglamento determinará el procedimiento de sustitución de embarcaciones artesanales, como asimismo los criterios de prelación, el procedimiento de reemplazo y los criterios de prelación en los casos que se produzcan vacantes en el número de armadores inscritos. A ver, ahí se había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo que se aprobaría solo la frase de los criterios de prelación. ¿Y por qué dije que eran similares la 46 y 47? Porque recoge la indicación de la senadora Rincón, recoge íntegramente esta proposición en su indicación. Mauro, ¿puede? Efectivamente, senador, lo que usted señala es correcto en el sentido que nosotros estamos de acuerdo en modificar la parte de la indicación que se refiere a los criterios de prelación, pero en el caso de los pescadores por armadores, creemos que lo que hace es limitar un derecho ahí a todo el resto de los pescadores, porque en el fondo se impediría que todas las categorías accedan, entre comillas, a las vacantes por lista de espera, porque el término que utiliza la ley hoy día es amplio y por lo tanto restringirlo no nos parece conveniente y tampoco genera algún efecto en particular, salvo excluir a algunos que puedan tener legítimas expectativas sobre el particular. Entonces, si Lo importante es que quede establecida la prelación. Obviamente. Exacto. Estamos de acuerdo. ¿Qué harían, subsecretario? ¿Nos van a traer una propuesta? No. No, No, se rechazaría la modificación de la palabra pescadores por armadores y se aprobaría la palabra los criterios de prelación que vienen en la... Criterio de prelación, yo estoy de acuerdo, sí. Entonces la aprobamos. Las dos. Las dos, la 46 y la 47. Una precisión: la 46 se aprueba parcialmente, en el sentido, Sí. esa parte que queda es igual a la 47, de modo que las dos, una con modificaciones y la otra Sí. aprobada pura y Exacto. simplemente. Eso lo decía al comienzo. Así es. Y ahí en la 48 entiendo que tenemos propuesta del Ejecutivo que recoge la del senador Quintero. De inmediato se lo ordena. Ahí sí. Aprobada con modificaciones. Subsecretario. Efectivamente, Presidenta, se recomienda aprobar con el ajuste que diga, comilla, o la consulta a las organizaciones de pescadores legalmente constituidas y cuyos integrantes cuenten con inscripción en pesquerías bentónicas. Exactamente. De esa forma no hay problema. Claro, que las organizaciones pueden entregar recomendaciones. ¿Ya? ¿Aprobado? Sí. Vamos. Aprobado. La 49 del señor Quinteros, para reemplazar el inciso tercero nuevo del artículo 50A. El que se está reemplazando es el que está en la columna central, ¿no? Que dice: en forma independiente se establecerá mediante resolución una nómina de pesquerías bentónicas por región. La proposición del señor Quinteros es reemplazar ese inciso por el que voy a leer. En forma independiente se establecerá mediante resolución, considerando el enfoque ecosistémico y multiespecies, una nómina de pesquerías bentónicas por región, que deberá considerar las técnicas y o utensilios de pesca en su caso,
las especies hidrobiológicas que constituyen recursos y la categoría de pescador artesanal que las podrán extraer. En el caso de Isla de Pascua, el archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas, el registro pesquero artesanal de todas las pesquerías será independiente de la región de Valparaíso. Esto último podrá ser aplicable a todos los territorios insulares por sus condiciones locales. ¿Explico qué queremos con esta indicación? Presidenta. Sí, por favor, senador. Ya, lo que queremos es mejorar la propuesta del Ejecutivo en los siguientes términos. Primero, queremos incorporar el enfoque ecosistémico y multiespecie en la nómina de pesquerías bentónicas. Dar un tratamiento de equidad territorial a los sectores insulares oceánicos o archipiélagos. ¿Por qué? Porque no es posible que gente que vive solo de la extracción de recursos del mar, con carencias de conectividad, condiciones de educación, de salud, entre otros, no tengan el apoyo del Estado y de esta ley de recursos bentónicos. El año 2016, por ejemplo, después de la crisis que hubo en la región de los lagos, una de las realidades que afloró fue en las islas de Calbuco, de la comuna de Calbuco. Esta zona también es un archipiélago, tiene cerca de 16 islas, y los pescadores de Guayaptao, que semanalmente trabajan vendiendo en la Feria Libre de Calbuco, no tenían registro pesquero artesanal. Entonces sería bueno que el Estado hiciera el esfuerzo, bajo la lógica de equidad territorial, de incorporar a esas personas a la administración y manejo de las pesquerías. Ese es el sentido de esto. Pido la palabra, Presidenta. Por favor, senador. Muchas gracias, Presidenta. Concordando con lo que señala el senador Quintero, quiero reforzar además el carácter de territorios especiales que tienen básicamente dos, y yo pediría primero corregir o introducir el nombre correcto ya aprobado de Rapa Nui Isla de Pascua, que sería la forma correcta de referirse a ese territorio insular, y está sometido al artículo 126 bis. El archipiélago Juan Fernández también, y en los dos se está desarrollando política pública de calidad con el diseño de los modelos de carga de la isla, en donde la variable pesca está considerada. Rapa Nui ya existe, fue desarrollado por la Universidad Católica, y eso motivó la ley 21.070, que además restringe la cantidad de personas que pueden vivir en la isla. Por lo tanto, hay un balance perfecto entre una población y el sustento que puede tener esa población de forma proteica de un recurso que además está en un área protegida. Tenemos que recordar que las tres áreas que están mencionadas en esta indicación, no solo Rapa Nui y La Pascua, el archipiélago con el mar de Juan Fernández, sino que todas las islas desventuradas son parte de los parques marinos más grandes que tiene Chile. Y es por eso que su tratamiento tiene que ser distinto. Para el archipiélago Juan Fernández se está trabajando para generar un modelo de carga propio. Está contratada una empresa que se llama Capa Blanca, y ojalá tanto la subsecretaría, Senapesca y también IFOP tomen contacto de tal manera que se pueda introducir dentro del modelo de carga el modelo de gestión del recurso pesca, que es el único que tiene las personas de la isla para poder vivir. Y en ese sentido creo que es muy atingente. Tenemos que tener capacidad, y con la información que tenemos, cada vez tenemos más información, de poder hacer política pública cada vez más precisa y no aplicar criterios continentales en lugares que son insulares, que tienen una realidad totalmente distinta. Eso sería, Presidenta, dicho. Presidenta. Sí. Respecto de la propuesta que se ha hecho por parte del senador Quintero, nosotros hemos dicho que, bueno, nosotros hicimos una propuesta y de esa, digamos, en el fondo no se ha considerado del todo suficiente y por eso se ha hecho esta indicación del senador Quintero. A este respecto, nosotros, todo lo que dice relación con la consideración del enfoque ecosistémico y de multiespecies, podemos aprobarla y incorporarla, digamos, en la propuesta, y no hay ningún inconveniente, y aparte, por lo demás tampoco es inadmisible. Lo de el resto de los territorios insulares, digamos, de hacerlo aplicable a cualquiera otro que eventualmente pudiera significar o reunir ciertas condiciones,
a nosotros nos genera un problema serio en términos institucionales y políticos, porque en el fondo, Chile, que es un país insular por donde se le mire, naturalmente cualquier territorio insular se considera a sí mismo como uno muy particular y especial. Y por lo tanto las presiones por demandar normativa particular y especial respecto de muchísimas islas que tenemos que tienen recursos bentónicos, nos va a generar una situación que, aún teniendo la capacidad de recibir todas esas solicitudes, de procesarlas, de tener la información y de otorgarlas, el manejo de eso se tornaría realmente imposible en las actuales condiciones que tenemos de país. Y por lo tanto, lo que yo propondría es incorporar la parte que se refiere al enfoque ecosistémico de multiespecies, digamos, pero el tema insular, dejarlo en términos tan generales como eso, a nosotros nos resulta, en términos de impacto, digamos, de gestión, imposible de manejar. A ver, colegas, son la 1. Yo pediría que dejemos aquí el Sí, no, tema. dejémoslo acá para darle una vuelta. Para que le demos una vuelta. Ha quedado con harta pega la subsecretaría de Así temas en que es. tenemos acuerdo y hay que recogerlo. Y para la próxima sesión tenemos 2 temas que abordar, IFOP y el tema de los arrecifes con expertos. Yo ahí les pediría ayuda para ver a quienes invitamos. Y seguimos en la próxima sesión y con los equipos obviamente trabajando en paralelo. Le agradezco a cada uno de los colegas, a la Secretaría y al Ejecutivo por ese esfuerzo. ¿Ya? Muy bien. Presidente, una duda. La sesión entonces solamente va a ser escuchar a los expertos y no debatir sobre... Vamos a avanzar con lo que ustedes traigan. Vamos a avanzar con lo que ustedes traigan y lo resolvemos y a escuchar a los expertos. Muy bien, gracias. Y yo ahí les pido que los equipos nos ayuden, porque si llegamos a acuerdo va a ser fácil. Vamos a solo leerlas y se aprueban. Exactamente. ¿Ya? Habiendo cumplido el objeto de la sesión.